Vamos a ver algunas escenas, algunos momentos que yo creo que son muy importantes desde ese punto de vista del protocolo y le vamos a preguntar a un experto, pero antes queremos explicarles el porqué de esta entrevista y darles ideas para los que estén pensando en cómo formarse en este apartado del protocolo, que no es fácil, no hay grandes estudios en todo el país. Les vamos a hablar de un máster precisamente dedicado al protocolo, del que es director académico, una persona que nos ha visitado ya en otras ocasiones, que es José Luis Delgado, un auténtico experto en esta cuestión. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, no es la primera vez que hablamos, hemos hablado en otras ocasiones a propósito de un curso que ahora se ha convertido en un máster en protocolo. ¿Por qué convertirlo en máster? No es exactamente así, es decir, es verdad que el curso extraordinario llevamos haciéndolo desde hace 4 años, hemos terminado en el mes de mayo la 4ª edición. Y es verdad que como consecuencia del éxito de las 4 ediciones, éxito que evidentemente nosotros lo valoramos a través de las encuestas de valoración que hacen los alumnos al final del curso, y que tengo que decir que bueno, pues están en un 90% de alto grado de satisfacción, entre un 8 y un 10 nos califican. Bueno, consecuencia de esto, evidentemente pensamos que el curso se quedaba pequeño y que teníamos que, efectivamente, como tú has introducido esta entrevista, ampliar formación a través de un título propio de la Universidad de Salamanca, y por eso hemos establecido el máster en protocolo, comportamiento social y corporativo. No quiere decir que el curso extraordinario vaya a desaparecer, probablemente continúe, pero bajándole el número de horas, siendo, digamos, un curso básico, para poner un poco también la miel en los labios de aquellas personas que después de haber asistido a ese curso básico digan: hombre, ¿dónde puedo ampliar estudios porque me interesa? Bueno, pues en el máster. ¿Y es un máster de qué duración, José Luis? Es un máster de duración de 1 año académico. Lo que pasa que las clases, es decir, la parte docente, se dará igual que en los cursos extraordinarios, en fin de semana, es decir, en horario executivo, viernes por la tarde, sábados por la mañana. Es decir, en total son 10 horas a la semana, en fin de semana, de duración a lo largo de todo un curso académico. Bueno, está bien pensado, porque hay muchas personas que quieren hacer este tipo de estudios, de másteres, y están trabajando, tienen una empresa y dicen: yo no me puedo permitir irme un montón de horas al día, ¿no? Está pensado fundamentalmente para gente de empresas, porque tiene una parte dedicada a las empresas que puede serle muy útil, ¿no? Claro, efectivamente, porque este máster está enfocado primero para los licenciados, diplomados y graduados según el Plan Bolonia. En segundo lugar, para todas aquellas personas profesionales que ya están trabajando en departamentos de comunicación, en departamentos de protocolo, en hostelería, en relaciones públicas, en fin, en un amplísimo abanico que puede venirles muy bien hacer este máster. Y por tanto, efectivamente, hemos pensado que lógicamente teníamos que pensar en un horario factible y en un horario en el que, hombre, a todos hacer un máster les cuesta un esfuerzo, un esfuerzo no solamente intelectual, sino también económico e incluso laboral, y por tanto, por lo menos en el laboral hemos tratado de aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien, porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia, aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien, porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros.
Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aclararlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera
o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o a su profesión también. Hablábamos del esfuerzo económico. Los másteres son caros. Sí, evidentemente. Bueno, y nos hemos ajustado mucho a la época de crisis que tenemos. Ten en cuenta que este máster son 60 créditos ECTS, por tanto son 1.500 horas en principio de docencia, aunque no son todas de docencia. Aquilatarlo para que todas aquellas personas que estén interesados, hombres de empresa, empresarios, etcétera, es decir, todo ese amplio abanico que va pues desde el licenciado en Derecho al licenciado en Económicas, al arquitecto, al ingeniero, al farmacéutico, etcétera, pues puedan realizar este máster, que les va a venir muy bien porque es un suplemento más a su carrera o de octubre. En la actualidad, tan solo una universidad pública y otra privada ofertan este tipo de formación, pero no como máster, por lo que la Universidad de Salamanca será la primera del país en ofrecer una formación de estas características. Los alumnos aprenderán aspectos de la legislación, claves para lograr una comunicación eficaz o cómo comportarse en el ámbito privado y público. En el ámbito oficial, digamos, en el ámbito de las instituciones públicas, como en el ámbito privado. En el ámbito de la empresa, en el ámbito de las grandes o pequeñas o medianas empresas. Tan importante es saber comportarse en cada lugar y en cada sitio donde vayamos, como pues establecer un orden a la hora de
protocolizar, digamos, a las distintas autoridades que asisten a nuestro acto. El máster en protocolo, comportamiento social y corporativo comenzará a impartirse a partir del próximo 5 de octubre, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. El máximo de participantes será de 30 alumnos que, además de clases teóricas, recibirán clases prácticas en empresas asociadas. El precio de la matrícula es de 3.500 euros y los interesados podrán formalizarla hasta el 21 de septiembre.